Para poder improvisar en la guitarra tenemos que tener unas bases de teoría musical. En este video nos vamos a acercar a la teoría musical aplicada a la guitarra. Conoceremos qué es una escala, qué es un intervalo y aprenderemos las notas del diapasón armónico. Quédate y aprende conmigo. Hola, soy Carlos García y bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. Esta es la lección número 4 del curso básico Cómo tocar guitarra para principiantes. Esta lección la vamos a dividir en dos videos. En este video aprenderemos las notas del diapasón armónico y en el siguiente video aprenderemos el diapasón numérico, que igualmente sería el sistema numérico, lo cual nos va a ayudar para tocar nuestra primera canción al final del curso. Entonces, empecemos. Y recuerda, en la descripción del video encontrarás un enlace de registro para descargar el ebook del curso completamente gratis. Ahora sí, empecemos. Para acercarnos a la teoría musical aplicada a la guitarra, tenemos que conocer dos conceptos básicos: qué es una escala y qué es un intervalo. ¿Qué es una escala? Una escala es una sucesión de notas ordenadas de una forma determinada. Por ejemplo, la escala natural do, re, mi, fa, sol, la y si, terminando en do, que sería su octava. Esa es la escala natural. En algún momento la habrás escuchado, sea en la televisión o sea en el colegio. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es la distancia que hay de una nota a otra nota. Y utilizando la escala natural, que es do, re, mi, fa, sol, la, si y do, contamos con dos tipos de intervalos que nos interesan en este momento. Hay más intervalos, pero por el momento nos interesan dos tipos: tono y semitono. De do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, de mi a fa hay un semitono, de fa a sol hay un tono, de sol a la hay otro tono, de la a si hay un tono y de si a do hay un semitono. Tono y semitono en la guitarra aplican que si es un traste es medio tono, si son dos trastes es un tono completo. Ya tenemos estos dos conceptos de teoría musical. Ahora, para poder aplicar esto a la guitarra, vamos a conocer los nombres de las cuerdas de la guitarra. Son 6. Ahora bien, las cuerdas se enumeran de abajo hacia arriba y cada cuerda representa una nota musical. La primera cuerda representa la nota mi. La segunda cuerda es la nota si. La tercera es la nota sol. La cuarta cuerda es la nota re. La quinta es la nota la. La sexta es nuevamente la nota mi, pero más grave. Las tres primeras son las cuerdas más finas, más agudas. Y las tres últimas son las más graves. Si cada cuerda representa una nota y los trastes nos ayudan a representar, a tocar las notas musicales, entonces de la siguiente forma encontraremos el diapasón armónico, así como lo observas en la imagen. Vamos a conocer las 4 primeras notas musicales de la primera cuerda. Si la primera cuerda se llama mi, en el traste 1 encontramos la nota fa. En el traste 3 encontramos la nota sol. Y en el quinto traste en la primera cuerda encontramos la nota la. Continuando, en la segunda cuerda, que se llama si, en el primer traste encontramos la nota do. En el tercer traste de la segunda cuerda encontramos la nota re. Y en el quinto traste de la segunda cuerda encontramos la nota mi. En la tercera cuerda, que se llama sol, en el segundo traste encontramos la nota la. En el cuarto traste encontramos la nota si. Y en el quinto traste encontramos la nota do nuevamente. La cuarta cuerda se llama re, que en el segundo traste encontramos la nota mi. En el tercer traste de la cuarta cuerda encontramos la nota fa. Y en el quinto traste de la cuarta cuerda encontramos la nota sol. Vamos a continuar
con la nota La, que sería la cuerda quinta. En el segundo traste se llama Si. En el tercer traste encontramos el Do. Y en el quinto traste encontramos el Re, la nota Re. Si la primera cuerda se llama Mi y la sexta también se llama Mi, encontraremos en los mismos trastes las mismas notas musicales. Mi, Fa, Sol y La. Con esto ya conocemos el diapasón armónico. Conocemos las notas musicales del primer traste al quinto, contando también que cada cuerda representa una nota musical. Ahora ve y ubica las 4 primeras notas que encontramos en la cuerda 1. Y nos vemos en la siguiente lección. Recuerda, si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la siguiente lección. Aprende conmigo.